En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia madre y educadora. Estamos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números, del 2032 al 2040, al tema que tiene como título La vida moral y el magisterio de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2033. Número 2033 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Bueno, es un número muy, pero muy interesante este que nos presenta el catecismo y muy, muy lleno de datos para que entremos en profundidad. Dice que existe una vocación magisterial de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es madre y educadora. La Iglesia es madre y maestra. Son dos aspectos que son inseparables en ella. De hecho, si ustedes miran, todo el tiempo estamos educando. En la iglesia todo el tiempo se está educando, en todas partes. A veces parece que hemos pretendido separar las dos cosas, pero por más que lo intenten separar, no se puede, ¿no? Fíjense, queridos amigos, en nuestra cultura, estos dos aspectos de madre y de maestra, cada vez más la cultura las quiere separar. De hecho, hoy día el modelo de la madre se pretende separar del modelo de la maestra, evitando el referente de la madre como transmisora de valores. Y están arrinconando esta figura de la madre a quedar simplemente como una cuidadora, es la chofer de los hijos, es la cocinera, es la que soluciona los líos, los problemas, pero no es maestra. Hasta allá nos están intentando llevar, y esto es algo que es muy triste y que tenemos que estar atentos, porque ya lo lograron con la figura del padre. Ahora lo están haciendo con la figura de la madre. Nuestra cultura ha querido poner en crisis todo lo que sea figura de padre, todo lo que sea figura de madre, todo lo que sea figura de autoridad. Les ha sido más difícil meter en la crisis a la figura de la mamá. Por eso han empezado con la del padre y la han destrozado. ¿Qué quieren? Quieren separar que la madre es maestra. Con el padre ya lo lograron, la figura del padre en la crisis tremenda que está. Es un rechazo total a la figura de un papá. Es un rechazo total a la figura de una autoridad. Es un rechazo total a la figura de un magisterio o alguien que transmita algo, que nos transmita valores.
Y aquí, queridos amigos, nosotros, los católicos, no podemos permitir que la palabra maestra caiga en crisis. Aunque le parezca antipática al hombre moderno, tenemos que defender esta palabra de maestra, porque esa maestría le da la capacidad de transmitir los valores, que es lo que el mundo moderno quiere rechazar. Por eso el catecismo en este número 2033 le quiere dar una importancia y nos dice: la Iglesia ejerce ese magisterio en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Los pastores de la Iglesia son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Ellos son los llamados a predicar este magisterio con la ayuda de los teólogos y de los autores espirituales, pero son prácticamente estos tres: el Papa, los obispos en comunión con él y los sacerdotes. Ahora, los autores, los teólogos, por sí solos, ellos no son magisterio de la Iglesia. Ellos colaboran con el magisterio de la Iglesia. Y esto es importante entenderlo, queridos amigos, porque hoy día hay mucha gente por ahí en la calle que se jacta de ser teólogo, pero viven criticando, dañando, destrozando el magisterio de la Iglesia. Las enseñanzas de los teólogos no son magisterio de la Iglesia. Es muy importante esto, y me perdonarán los teólogos que me estén escuchando, porque no se puede confundir el magisterio de la Iglesia con las teorías de los teólogos. Pero los teólogos aportan a ese magisterio toda su sabiduría, toda su reflexión, toda su espiritualidad, para que aquellos que son cabeza y portadores de la autoridad del magisterio puedan enseñar más. Dicen, ¿en dónde? En la catequesis y en la predicación. Cuando esas teorías de los teólogos son integradas en la predicación de los obispos, como la mayoría de las veces sucede, entonces esas teorías de los teólogos pasan a ser otro rango más cercano al magisterio de la Iglesia. Pero es pero muy importante volver a recalcar eso. Las enseñanzas de los teólogos no son magisterio de la Iglesia. Si le diéramos el mismo valor a la obra de un teólogo que al magisterio de la Iglesia, sería como pensar que la fuerza de la predicación reside en la sabiduría, en la erudición o el tecnicismo del estudioso, del teólogo, y no en el Espíritu Santo, que es el que ilumina la predicación de la Iglesia. Por eso el teólogo tiene que ser humilde, demasiado humilde, para presentar su erudición, su tecnicismo, su reflexión, sus conclusiones, sus maneras de ver, presentarlo humildemente ante el magisterio de la Iglesia para que sea tomada y para que sea utilizada en pro de la predicación y de la catequesis. ¿Qué ocurre hoy día? Ocurre que muchos autores de teología que están en clara disensión con el magisterio de la Iglesia, que se ponen enfrente del Papa a despotricar en contra del sumo pontífice, pues tienen las puertas abiertas de todos los medios de comunicación. Y ellos hacen la presentación de todas sus conclusiones y de sus teorías al margen del magisterio de la Iglesia. Y ese es su gran error. Y no se dan cuenta esos teólogos, algunos de ellos también sacerdotes, no se dan, obispos incluso, en el fondo ellos no se dan cuenta que están siendo utilizados precisamente por esos medios en contra de la Iglesia.
Algunos quieren también sus 15 minutos de fama. Ahí se los regalan en los medios de comunicación mientras hablan y despotrican en contra de la iglesia y a los 15 minutos los desaparecen de este mundo. Pero les dieron sus 15 minutos de fama. Luego dice este número del catecismo: así se ha transmitido de generación en generación bajo la dirección y la vigilancia de los pastores el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Uno de los problemas más importantes que tiene la Iglesia Católica el día de hoy es que suele ser percibida y juzgada bajo las mismas categorías de otras instituciones seculares con las que ella convive. Y eso es un gran problema. Porque la naturaleza de la Iglesia es muy específica y muy singular. ¿Por cuál motivo? Por el motivo de tener un origen sobrenatural en Jesucristo. Por eso la Iglesia no es una institución más como cualquier otra, porque ella nace de Jesús. Y cuando eso no se suele tener presente, cuando eso no se entiende, entonces confundimos la Iglesia como una organización, no sé, como una ONG o como una organización sin ánimo de lucros y ya. Y así la humanizamos. Le quitamos su carácter sobrenatural fundada en Jesucristo y la dejamos meramente humana. Y entonces empiezan las preguntas desde esta parte humana. ¿Por qué la Iglesia no cambia muchas cosas de su vida interna? ¿No sería mucho más práctico para todos ellos que se adaptaran al mundo presente? ¿No sería mejor que la Iglesia se acomodara a los cambios culturales como hacen las sectas, como hacen otras comunidades religiosas? ¿No sería mejor que la Iglesia se volviera democrática y dejara de ser teocrática? Todas estas preguntas tan humanas surgen alrededor de no entender que la Iglesia tiene un origen sobrenatural en Jesucristo. Y esto se va metiendo cada vez más en todos los sectores del catolicismo, en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras conversaciones. Pero a esto, queridos amigos, ante esto tenemos que nosotros saber que la Iglesia no se reconoce como dueña de lo que lleva entre manos. Ella solamente se reconoce como depositaria de la revelación que le ha sido encomendada por Jesucristo. No es dueña, solo depositaria. Y esto es un acto de humildad que tiene la Iglesia. Y la verdad es que es algo que vale la pena que lo saquemos un poco a la luz. El dueño de algo no tiene problema en cambiar las cosas según su criterio. Puede cambiar lo que quiera y cuando quiera. Pero la Iglesia reconoce humildemente que ella no puede cambiar, que solamente le han dado el cometido de custodiar el depósito de la fe que le dio Jesús y que no se puede adueñar. Por ejemplo, queridos amigos, voy a poner 3 ejemplos que son bastante comunes para darnos un poco de cuenta de esto que está el catecismo intentando mencionar, ¿no? Hace algunos años, la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Santa Sede hizo pública una nota con una respuesta a 2 preguntas que le habían sido formuladas en referencia a una práctica que se estaba teniendo en algunas parroquias en Inglaterra sobre el bautismo de las personas, ¿no? ¿Qué pasaba en Inglaterra?
Pasaba que con este afán de modernizarse, algunos sacerdotes, señores diáconos, pues empezaron a usar unas fórmulas bautismales diferentes a la fórmula bautismal del sacramento del bautismo. Entonces estos señores sacerdotes y señores diáconos, pues muy animados por modernizar la iglesia, bautizaban a las personas en sus parroquias diciéndoles: yo te bautizo en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. Algo así que querían en algún momento incluso no mencionar que Dios es Padre. Imagínense ustedes la figura de ese Padre. No, no queremos un Dios Padre porque eso suena muy machista. Y entonces estamos en un mundo moderno donde tenemos que acabar con el machismo y por tanto no volvamos a decirle a Dios Padre, digámosle Creador. La figura de ese Dios Hijo, pues también es hombre, también hay machismo, entonces digámosle Redentor. Y el Espíritu Santo, digámosle, santificador. Y entonces estaban bautizando por tiempo a las personas en el nombre del Creador, en el nombre del Redentor y en el nombre del santificador. Y la respuesta que la Iglesia dio por medio de la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue: no son válidos esos bautismos. Porque para que un bautismo sea válido, debe de usarse la fórmula tradicional de la Iglesia Católica, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no más. Y la segunda pregunta que le hicieron a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre esto fue: ¿y entonces qué hacemos? ¿Deben ser bautizados nuevamente las personas que han sido bautizadas con esa fórmula inventada con el afán de modernizar el rito del bautismo? Y la respuesta fue: tienen que volver a bautizarse usando la correcta fórmula de la Iglesia en el sacramento del bautismo. Porque la Iglesia no se considera dueña para cambiar la fórmula del bautismo que viene dada por el mismo Jesucristo. Imagínense ustedes el lío de contactar a esa cantidad de personas que habían bautizado con ese rito erróneo a decirles que no habían sido bautizados, que ese bautismo no era válido, que se había cometido un error y que tenían que volver a bautizarse. Estos hombres, en ese afán de modernizar la iglesia, se metieron fue en un tremendo lío con todos esos creyentes, de los cuales se habían ido ya a su casa pensando que estaban en la gracia de Dios, pensando que estaban ya siendo hijos de Dios, pensando que estaban ya como miembros plenos de la iglesia por el bautismo, pues no tenían nada. Qué responsabilidad tan grande la de esos pastores. Nosotros no tenemos la autoridad de cambiar nada, es lo que dice el catecismo de la iglesia. Y la iglesia tiene la convicción de que no está aquí en el mundo para contemplar las ideologías del momento. La iglesia está es para predicar un mensaje que trasciende los tiempos y lugares. Hoy estamos con esta ideología. Fíjense ustedes, queridos amigos, dentro de 10 años estaremos con otra. ¿Por qué nos hemos de meter con esta ideología de hoy que dentro de 10 años ya nadie hablará de ella porque ya se inventarán otra, así como hace 20 o 30 años tenían otra? Las ideologías vienen y van. La iglesia queda ahí. Y por eso siempre será roca con la que choca todas las corrientes, porque mientras las ideologías van y vienen, la iglesia permanece firme, estable y fiel a Jesús. Por eso no cambia con el vaivén de los días y el vaivén de las ideologías. Otro ejemplo, ¿no? Hace algún tiempo hubo un problema con la Sagrada Comunión para los celíacos. Saben ustedes que el celíaco es la persona que es alérgica al gluten del pan del trigo.
Ese es un celíaco. Pues bueno, en una diócesis se presentó un documento sobre el modo de administrar la Sagrada Comunión a los celíacos. Una madre, una mamá, había pedido que su hijo, que es celíaco, tomara la primera comunión con pan de maíz, no con pan de trigo. El párroco, pues se negó a hacer esto, porque el párroco le dijo, yo no tengo la autoridad para cambiar la hostia de pan de trigo a hostia de pan de maíz. Yo no puedo consagrar una hostia con pan de maíz, ¿no? Tiene que ser pan de trigo como Jesús lo hizo. Bueno, pues esto llegó a los medios de comunicación, los cuales no tardaron de acusar a la iglesia de intransigente, de retrógrada, de racista, porque había negado la comunión a un niño que tenía un problema, a un niño celíaco, que quería con toda su voluntad hacer la primera comunión y no le fue permitido por esta gente, ¿no? Así fue el anuncio de los medios de comunicación. En este caso volvemos y ponemos lo mismo. La iglesia no se considera con autoridad para modificar la fórmula sacramental que tiene su origen en Jesucristo y muy específicamente en la Eucaristía, que Jesucristo celebró en la última cena usando pan de trigo y vino de uva. No otra bebida, no otro pan. Entonces, la iglesia le propuso a todas las personitas que tenían el problema de no poder comulgar el pan de trigo, es decir, a los celíacos, que pueden comulgar de dos formas. La primera, puedes comulgar bajo la forma de pan de trigo especial para celíacos que tiene una pequeñísima cantidad de gluten, o, si ni siquiera esto es posible, puedes comulgar bajo la fórmula del vino. No tomas pan, sino tomas el vino y así comulgas. Comulgando el cuerpo, comulgando la sangre, es la misma comunión. Esa fue la propuesta. Claro que eso ya no salió en el periódico, ¿no? Lo que salió fue la crítica, no más. Ustedes rechazaron. No hemos rechazado a nadie. Lo que la iglesia hizo fue darle otras fórmulas sin cambiar lo que Jesús había instituido. ¿Por qué la iglesia hace esto y se gana todos estos enemigos? Porque ella tiene que ser fiel al depósito de la fe. Imagínate tú, si cada día vamos cambiando según el gusto de cada persona que viene, pues de la iglesia no quedaría nada. Sería una veleta al vaivén de los gustos de las personas. Y se olvidaría de lo que Jesús le dio. Pero eso, el ser fiel al depósito de la fe, no significa que la iglesia tenga un mensaje ahí anquilosado. Para nada. Todo lo contrario, el mensaje de Jesucristo siempre es actual. Y ustedes y yo lo podemos experimentar en todo momento. Siempre que la iglesia catequiza, siempre que la iglesia predica, tiene una iluminación para el hombre en su situación concreta y actual. Siempre. Siempre que te acercas a buscar de Dios una respuesta, la respuesta está ahí. Y es el mismo texto que leyeron hace 1000 años, y hace 500, y hace 300, y hace 100, y me lo leen a mí hoy, y me habla a mí, igual que le habló a esos hombres hace 1000 años. Es un mensaje siempre actual. La iglesia no está anquilosada, al contrario, es actual. Tercer ejemplo, otro que es muy sonado por ahí, sonadísimo, ¿no? La ordenación sacerdotal para las mujeres, ¿no? Bueno, la iglesia lo ha dicho en una y otra ocasión. Ella no se considera con capacidad para ordenar mujeres.
porque Jesucristo eligió 12 varones como apóstoles para instituir el sacerdocio. Y es verdad que había mujeres que lo seguían. De hecho, Jesús fue un hombre supremamente libre frente a las estructuras machistas del mundo judío de aquellos tiempos, donde la mujer era considerada de segunda, donde no importaba la opinión de una mujer, donde una mujer no podía ir a una corte a dar un testimonio porque su palabra no era creída, cosas de estas. Los rabinos judíos no tenían mujeres entre sus seguidores y Jesús se atrevió a romper esa tradición judía y él hablaba directamente con las mujeres. Él habló con la pecadora, él habló con María Magdalena, él habló con la samaritana. Incluso los discípulos se extrañaban de eso. Aún así, con esa manera de Jesús romper con la tradición judía y dialogar con las mujeres, a ninguna mujer la incorporó de entre las 12, ni siquiera a su propia madre, que sería, imagínense ustedes, la Virgen María, la primera que hubiera sido ordenada sacerdote. No habría otra más perfecta, y aún así Jesús no la escogió a ella para ser sacerdote. Se han dicho muchas razones, muchas cosas por las cuales la Iglesia considera que Jesús hizo esto así, ¿no? Y también la razón por la cual la Iglesia no puede cambiar lo que Jesús hizo. Pero al final, queridos amigos, la clave de lo que estamos diciendo es esa fidelidad al depósito de la fe que la Iglesia tiene de lo que ha recibido de Jesucristo y que ella no se considera con autoridad para cambiar ese depósito. ¿Esto le trae muchos problemas? Sí. ¿Esto le trae muchos enemigos? Sí. ¿Esto le trae muchos líos internos dentro de la... Sí. Externos también. Pero ella tiene que ser fiel. Y ese es su martirio. Intentar ser fiel a Jesucristo por encima de todos los que estamos adentro y todos los que están afuera, que la quieren cambiar totalmente y destrozar. Ese es su martirio. Otra cosa es que la iglesia se acomode para la evangelización de los tiempos. Eso no significa acomodarse, no significa cambiar. Otra cosa es que la iglesia abra las puertas para acoger, para mirar qué es lo que está sucediendo al hombre en cada momento de su historia. Eso no significa cambiar la iglesia, ¿no? Es importante, pues, queridos amigos, recalcar esto. La iglesia está llamada a cuidar, a custodiar el depósito de la fe, pero al mismo tiempo a buscar nuevas formas de evangelización, a ver la capacidad y a medir su capacidad de llevar el evangelio al hombre y a la mujer de hoy día. La capacidad de acomodarse, por ejemplo, conectando su lenguaje, haciéndose entender, hablando la lengua que habla cada uno en cada lugar, en cada pueblo, en cada aldea, en cada rancho, sí. A eso es lo que está llamado, pero sin traicionar en lo más mínimo el depósito de la fe dado por Jesucristo. Había una frase muy, pero muy fuerte y muy cierta que tenía Gilbert Chesterton. Chesterton decía, el catolicismo nos libera de esa degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Queriendo decir que muchas veces depende de qué tiempo o lugar te haya tocado vivir, piensas de una manera o de otra. Y estamos nosotros bombardeados todo el tiempo, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, hoy día con todas estas ideologías ya te encuentras personas que no saben ya ellos ni siquiera si son un hombre o una mujer, por ejemplo. Imagínate tú. Hasta ese punto han llegado a confundir que te encuentras personas que ya te dicen eso. Pero nuestra fe en la tradición de la Iglesia Católica es la única.
que nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, para que no nos enredemos. Por eso, si alguien está buscando respuestas a dudas que le han entrado en su vida por una ideología que le hayan dado, que le hayan vendido o que le hayan impuesto, busque en el catecismo la respuesta. El catecismo va a ser la mejor explicación de la Sagrada Escritura que te vas a encontrar en cualquier parte. Es la Iglesia Católica, la única, a través de la historia, que ha sido capaz de librarnos de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Y esto lo puede decir cada persona en cada tiempo en el que le haya tocado vivir, en sus diferentes retos a combatir en contra de su propia fe. Al final termina este número 2033 diciendo que el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo, están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el Decálogo, los 10 mandamientos, que enuncian los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Qué manera de terminar este número tan hermosa. La catequesis moral de la Iglesia se distingue de la catequesis de fe, pero en la catequesis moral se basa en la fe, el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos. En el credo podría parecer que no se habla de cuestiones morales, podría parecer, puesto que se habla más bien de acontecimientos de salvación. Cuando predicamos el credo estamos hablando de cómo es Dios, cuál es el estilo de Dios. Influye mucho para nuestra moral, para entender las virtudes, para entender los mandamientos, para entender los pecados capitales. Influye mucho entender cuál es el estilo de Dios, cómo Dios hace las cosas. Un estilo humilde, un estilo que se abaja, que se acerca a nosotros, que asume la condición humana. Y de ahí se extrae la moral. Una moral que predica la virtud de la humildad y una moral que predica la virtud de la pobreza. Aprendiendo del estilo de Dios, que no hizo alarde de su condición divina, sino que se abajó, que tomó la condición humana, que se hizo pasar por uno de tantos. Ahí fundamentamos la moral cristiana en el credo. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, seguidores de su estilo de vida, y por tanto afirmamos que el credo pone las bases de la moral cristiana. Otra base de la moral cristiana es el Padre Nuestro. Después de que nosotros hemos dicho, creo, yo creo cómo es Dios, en el Padre Nuestro entramos a decir, confío en Dios. Ya entramos a decir, yo me entrego a Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Yo ya no estoy diciendo creo, yo ya me estoy confiando en, ya me estoy entregando a. Es decir, el Padre Nuestro es la respuesta al credo. Qué cosa tan hermosa. Es la respuesta a ese amor de Dios en el que creo, poner toda mi confianza en Él. Y al final, tercera columna de la moral, los mandamientos. Los mandamientos son la consecuencia práctica del credo y del Padre Nuestro. Los mandamientos son los que nos van a llevar nuestra vida moral a lo concreto. Nos van a invitar a ver nuestra vida punto por punto.
para que nos enseñen que se traduce esa fe y esa confianza en Dios. Y por eso ahora nos invita el Catecismo de la Iglesia Católica, queridos amigos, es a profundizar en la catequesis de los 10 mandamientos, que es lo que nos espera ahora en los 505 números que dedica el Catecismo de la Iglesia Católica a enseñar sobre los 10 mandamientos, que son o que van a ser una respuesta muy concreta en que se traduce la fe y la confianza en Dios.